El progreso del peregrino. Por John Bunyan. Capítulo 6. La feria de la vanidad. Continuaron hablando de lo que habían visto en el camino, y así hicieron que ese camino fuera fácil, lo que de otro modo sin duda les habría sido tedioso, pues ahora atravesaban un desierto. Cuando estaban casi fuera de este desierto, Fiel miró hacia atrás y vio a alguien que venía tras de ellos, y lo reconoció. «Oh», dijo Fiel a su hermano, «¿quién viene allá?» Entonces Cristiano miró y dijo, «Es mi buen amigo Evangelista». «Sí, también mi buen amigo», dijo Fiel, «pues fue él quien me puso en el camino hacia la puerta». «La paz sea con ustedes, amados, y paz a sus ayudantes», dijo Evangelista. «Bienvenido, bienvenido, mi buen Evangelista. El ver tu rostro me recuerda tu amabilidad temprana y tus incansables esfuerzos por mi bien eterno», dijo Cristiano. «Y 1000 veces bienvenido», dijo el buen Fiel. «Tu compañía, oh amable Evangelista, es deseada por nosotros, pobres peregrinos». Entonces Evangelista dijo, «¿Cómo les ha ido, amigos míos, desde la última vez que nos separamos? ¿Qué han encontrado y cómo se han comportado?» Entonces Cristiano y Fiel le contaron todas las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo con qué dificultades habían llegado a ese lugar. «Me regocijo», dijo Evangelista, «no porque hayan encontrado pruebas, sino porque han sido victoriosos y que incluso en medio de muchas debilidades han continuado en el camino hasta el día de hoy. Digo que me regocijo por esto, tanto por mi propio bien como por el de ustedes. Yo sembré y ustedes han cosechado, y llegará el día en que tanto el que siembra como el que cosecha se regocijarán juntos, es decir, si continuamos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La corona está delante de ustedes, y es una incorruptible, así que corran para obtenerla. Hay algunos que han partido en busca de esta corona, y después de haber llegado bastante lejos por ella, otro viene y se la quita. Así que aférrense a lo que tienen, para que nadie tome su corona». Evangelista continuó, «Aún no están fuera del alcance de los cañones del diablo. Aún no han resistido hasta derramar sangre, luchando contra el pecado. Que el reino esté siempre delante de ustedes, y crean firmemente en las cosas que son invisibles. No dejen que nada en este lado del otro mundo entre en ustedes, y sobre todo, presten mucha atención a su propio corazón y a sus deseos malvados, porque son engañosos por encima de todas las cosas y desesperadamente malvados. Pongan sus rostros como el pedernal. Tienen todo el poder en el cielo y en la tierra de su lado». Entonces Cristiano le agradeció por sus exhortaciones, pero le dijo que, aún así, preferían que les hablara más para su bienestar durante el resto del camino. Dijo que preferían, pues sabían bien que era un profeta, que les contara cosas que les pudieran suceder, y también cómo podrían resistir y vencerlas. A esta solicitud también accedió Fiel. Así que comenzó Evangelista. «Hijos míos, han escuchado en la palabra la verdad del Evangelio, que por muchos tribunales debemos entrar en el reino de Dios, y nuevamente que el Espíritu Santo testifica en cada ciudad, diciendo que les esperan prisiones y tribulaciones. Por lo tanto, no pueden esperar que avance mucho en su peregrinación sin ellos, de alguna manera u otra. Ya han experimentado algo de la verdad de estos testimonios sobre ustedes, y más seguirá de inmediato, pues ahora, como ven, están casi fuera de este desierto, y por lo tanto, pronto llegarán a una ciudad que verán ante ustedes. En esa ciudad enfrentarán muchos enemigos mortales, que harán todo lo posible por matarlos. Asegúrense de que uno o ambos de ustedes deben sellar el testimonio que sostienen con sangre, pero sean fieles hasta la muerte, y el rey les dará la corona de la vida. Quien muera allí, aunque su muerte no sea natural, y su dolor quizás sea grande, tendrá ventaja sobre su compañero, no solo porque llegará a la ciudad celestial más pronto, sino porque escapará de muchas miserias que el otro encontrará en el resto de su viaje. Pero cuando lleguen a la ciudad y encuentren cumplido lo que les he relatado aquí, entonces recuerden a su amigo, y actúen como hombres, y encomienden el cuidado de sus almas a Dios en hacer el bien, como a un Creador fiel. Entonces vi en mi sueño que cuando salieron del desierto, inmediatamente vieron una ciudad ante ellos, y el nombre de esa ciudad es Vanidad.
y en la ciudad hay una feria llamada Feria de Vanidad. Se celebra durante todo el año. Lleva el nombre de Feria de Vanidad porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la vanidad, y también porque todo lo que se vende allí o que llega allí es vanidad, como dice el sabio que todo lo que le suceda es vanidad. Esta feria no es un negocio recién establecido, sino algo de antigua data. Les mostraré su origen. Hace casi 5000 años había peregrinos caminando hacia esta ciudad celestial como estas dos personas honestas, y Belcebú, Apolión y Legión, con sus compañeros, al darse cuenta de que por el camino que los peregrinos seguían, el camino hacia su ciudad deseada pasaba por esta ciudad de vanidad, por lo tanto, idearon establecer una feria aquí, una feria donde se vendiera todo tipo de vanidades y que durara todo el año. Por lo tanto, en esta feria se vende mercadería como casas, tierras, oficios, cargos, honores, títulos, países, reinos, lujurias, placeres, y se venden deleites de todo tipo como prostitutas, esposas, esposos, hijos, amos, sirvientes, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas y demás. Y además en esta feria siempre se ven malabares, trucos, juegos, obras de teatro, necios, simios, bribones y pícaros de todo tipo. Aquí también se pueden ver, y eso gratuitamente, robos, asesinatos, adulterios, falsos juramentos, y eso de un color rojo sangre. Y, como en otras ferias de menos importancia, hay varias filas y calles bajo sus nombres propios donde se venden tales y tales mercancías, así que aquí, asimismo, tienen los lugares, filas y calles apropiados, a saber, países y reinos, donde las mercancías de esta feria se encuentran más fácilmente. Aquí está la fila de Inglaterra, la fila de Francia, la fila de Italia, la fila de España, la fila de Alemania, donde se venden varios tipos de vanidades. Pero, como en otras ferias, algún producto es supremo en toda la feria. Así que la mercancía de Roma y sus productos se promueve mucho en esta feria. Solo nuestra nación inglesa, con algunas otras, han tomado algo de desagrado hacia ella. Ahora bien, como dije, el camino hacia la ciudad celestial pasa justo por en medio de esta ciudad donde se celebra esta vigorosa feria, y los que quieren ir a esta ciudad no pueden evitar esta ciudad, porque entonces tendrían que salir del mundo. El príncipe de los príncipes mismo, cuando estuvo aquí, pasó por esta ciudad hacia su propio país, y también en un día de feria. Sí, y creo que Belcebú, el principal señor de esta feria, quien lo invitó a comprar sus vanidades, porque le habría hecho señor de la feria si le hubiera rendido homenaje mientras pasaba por la ciudad. Porque era una persona de honor. Belcebú lo llevó de calle en calle, y le mostró todos los reinos de este mundo en poco tiempo, para que, si fuera posible, atrajera a aquel bendito a ceder y comprar algunas de sus vanidades. Pero él no tenía ningún deseo por la mercancía, y por lo tanto, dejó la ciudad sin gastar siquiera un centavo en esas vanidades. Esta feria, por lo tanto, es una antigua cosa de larga data y una feria muy grande. Ahora bien, estos peregrinos, como dije, tenían que pasar absolutamente por esta feria. Bueno, así lo hicieron, pero noten, incluso cuando entraron en la feria, todas las personas en la feria se conmovieron, y la ciudad misma estaba en un alboroto acerca de ellos, y por varias razones. Primero, los peregrinos estaban vestidos con prendas que eran distintas de las que cualquier otro que comerciara en esa feria. La gente de la feria, por lo tanto, los observaba con atención. Algunos decían que eran tontos, otros que eran pacientes psiquiátricos y otros que eran hombres muy peculiares. Segundo, mientras se maravillaban de su vestimenta, también lo hacían de su habla, pues pocos podían entender lo que decían. Naturalmente hablaban el lenguaje de Canaán, pero los que regentaban la feria eran hombres de este mundo, que, de un extremo al otro de la feria, parecían bárbaros uno para el otro. Tercero, pero lo que no dejaba de divertir a los comerciantes eran que estos peregrinos no estaban interesados en absoluto en sus mercancías. No les importaba ni siquiera mirarlas, y si se les pedían que compraran, se tapaban los oídos y clamaban: «Aparta de mí los ojos de ver lo malo, y hazme vivir en tu camino,
señalando que su comercio y tráfico estaban en el cielo. Cuarto, uno de los presentes, burlonamente, al observar el comportamiento de los hombres, les dijo: ¿qué comprarán ustedes? Pero ellos, mirándolo seriamente, dijeron: compramos la verdad. Con eso fue ocasión de menosprecio hacia los hombres aún más. Algunos se burlaban, otros ridiculizaban, otros hablaban reprochando, y algunos llamaban a otros para golpearlos. Finalmente, las cosas llegaron a un tumulto y gran agitación en la feria, tanto que todo orden quedó confundido. La noticia fue llevada de inmediato al gran señor de la feria, quien bajó rápidamente y delegó a algunos de sus amigos más confiables para llevar a esos hombres a interrogatorio sobre que la feria estaba en ruinas. Así que los hombres fueron llevados a examen, y aquellos que los habían arrestado les preguntaron de dónde venían, a dónde iban y qué hacían con tales ropajes inusuales. Los hombres le dijeron que eran peregrinos y extranjeros en el mundo, y que iban a su propio país, que era la Jerusalén celestial, y que no habían dado ocasión a los hombres de la ciudad ni a los comerciantes para maltratarlos así y obstaculizarlos en su viaje, excepto si fue cuando alguien les preguntó qué comprarían, y ellos respondieron que comprarían la verdad. Pero aquellos que fueron designados para examinarlos no creyeron que fuera otra cosa que locos y dementes, o subversivos que vinieron a poner todo en confusión en la feria. Por lo tanto, los tomaron y los golpearon, y los untaron con suciedad, y luego los metieron en una jaula para que fueran hechos un espectáculo para toda la gente de la feria. Permanecieron allí por algún tiempo, y fueron objeto de diversión, malicia o venganza de cualquiera. El gran señor de la feria se reía todo el tiempo de todo lo que les sucedía, pero los hombres, siendo pacientes y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendición y dando buenas palabras por malas, y bondad por los daños recibidos, algunos de los que estaban en la feria, que eran más observadores y menos prejuiciosos que el resto, comenzaron a reprender y culpar a los más bajos por sus continuos abusos hacia los hombres. Sus adversarios, por lo tanto, enojados, volvieron a arremeter contra ellos, considerándolos tan malos como los hombres en la jaula, y diciéndoles que parecían confederados, y deberían hacerse partícipes de sus desgracias. Los otros respondieron que por todo lo que podían ver, los hombres estaban tranquilos y sobrios y no tenían intención de hacer daño a nadie, y que había muchos que comerciaban en su feria que eran más dignos de ser metidos en la jaula y humillados que los hombres que habían maltratado. Así que, después de muchas palabras cruzadas por ambos lados, los hombres, comportándose todo el tiempo de manera muy sabia y sobria ante ellos, comenzaron a pelear entre ellos, y se hicieron daños mutuamente. Entonces estos dos pobres hombres fueron llevados nuevamente ante sus interrogadores, y fueron acusados de ser culpables del último alboroto que había ocurrido en la feria. Por lo tanto, los golpearon cruelmente, les pusieron hierros y los llevaron encadenados de un lado a otro de la feria como ejemplo y terror para otros, para que nadie hablara en su favor o se uniera a ellos. Pero Cristiano y Fiel se comportaron aún más sabiamente, y recibieron la deshonra y la vergüenza que les arrojaron con tanta mansedumbre y paciencia que ganaron a su lado a varios, aunque pocos en comparación con el resto, de los hombres de la feria. Esto enfureció aún más a la otra parte, tanto que concluyeron la muerte de estos dos hombres. Por lo tanto, amenazaron que ni la jaula ni los hierros serían castigo suficiente, sino que deberían morir por el abuso que habían hecho y por engañar a los hombres de la feria. Luego fueron enviados de vuelta a la jaula hasta que se tomaron más medidas con respecto a ellos. Así que los metieron dentro y les aseguraron los pies en los cepos. Aquí recordaron lo que habían escuchado de su fiel amigo evangelista, y fueron aún más confirmados en su camino y en sus sufrimientos por lo que les había dicho que sucedería. Se consolaron mutuamente diciendo que aquel cuya suerte era sufrir tendría lo mejor de ello. Por lo tanto, cada hombre deseaba secretamente tener esa distinción. Pero confiándose al sabio arreglo de aquel que gobierna todas las cosas, con mucha satisfacción permanecieron en la condición en la que estaban, hasta que se dispusieran de otra manera. Entonces, siendo designado un momento oportuno, la gente llevó a Cristiano y Fiel a su juicio, para su condena. Cuando llegó el momento, fueron llevados ante sus enemigos y acusados. El Señor odió a lo bueno.
Su acusación era una y la misma en sustancia, aunque variaba un poco en forma, cuyo contenido era que eran enemigos y perturbadores del comercio y que habían acusado conmociones y divisiones en la ciudad, y habían ganado un partido a sus propias opiniones más peligrosas en desprecio de la ley de su príncipe. Entonces Fiel comenzó a responder que sólo se había opuesto a lo que se había opuesto aquel que estaba por encima del más alto, y dijo: en cuanto a la perturbación, no hice ninguna, siendo yo mismo un hombre de paz. Las partes que se unieron a nosotros lo hicieron al ver nuestra verdad e inocencia, y sólo se convirtieron de peor a mejor. En cuanto al rey del que hablas, ya que es Belcebú el enemigo de nuestro Señor, lo desafío a él y a todos sus ángeles. Entonces se hizo la proclamación de aquellos que tuvieran algo que decir en favor de su señor el rey, contra el prisionero en el banquillo. Debían aparecer de inmediato y dar su testimonio. Así que 3 testigos se presentaron: Envidia, Superstición y Calumniador. Entonces se les preguntó si conocían al prisionero en el banquillo, y tenían que decir en favor de su señor el rey contra él. Entonces se presentó Envidia y dijo más o menos lo siguiente: mi señor, he conocido a este hombre durante mucho tiempo y atestiguaré bajo juramento ante este honorable tribunal que él es... Detente, dale su juramento, dijo el juez. Así que juntaron a Envidia. Luego dijo: mi señor, este hombre, a pesar de su plausible nombre, es uno de los hombres más viles de nuestro país. No respeta ni al príncipe ni al pueblo, ni la ley ni la costumbre, sino que hace todo lo posible para dominar a todos los hombres con sus ideas desleales, que en general él llama principios de fe y santidad. Y en particular, yo mismo lo oí una vez afirmar que el cristianismo y las costumbres de nuestra ciudad de Vanidad eran diametralmente opuestos y no podían reconciliarse. Al decir esto, mi Señor no solo condena todas nuestras acciones loables, sino también a nosotros mismos al hacerlas. Entonces el juez le dijo: ¿tienes algo más que decir? Mi señor podría decir mucho más, solo que no quisiera ser tedioso para el tribunal. Sin embargo, si es necesario, cuando los demás caballeros hayan presentado su testimonio, si algo faltara para comentarlo, ampliaré mi testimonio en su contra. Así que se le indicó que esperara. Luego llamaron a Superstición y le pidieron que mirara al prisionero. También le preguntaron qué podía decir en favor de su señor el rey contra él. Entonces lo juraron, y él comenzó: mi señor, no tengo mucha relación con este hombre, ni deseo tener un mayor conocimiento de él. Sin embargo, esto sé, de alguna discusión que tuve con él el otro día en esta ciudad, que es un hombre muy pernicioso, porque entonces, al hablar con él, lo escuché decir que nuestra religión es falsa, y que por medio de ella una persona de ninguna manera podría complacer a Dios. De este dicho suyo, mi señor, vuestra señoría sabe muy bien que necesariamente seguirá, que continuemos adorando en vano, permanezcamos en nuestros pecados y finalmente seamos condenados. Esto es lo que tengo que decir. Luego Calumniador fue juramentado y se le dijo que dijera lo que sabía en nombre de su señor el rey contra el prisionero en el banquillo. Mi señor, y todos ustedes, caballeros, conozco a este tipo desde hace mucho tiempo, dijo Calumniador, y lo he escuchado decir cosas que no deberían ser dichas, porque se ha burlado de nuestro noble príncipe Belcebú, y ha hablado con desprecio de sus honorables amigos, cuyos nombres son el señor hombre viejo, el señor deleite carnal, el señor lujos, el señor deseo vanagloria, mi antiguo señor comportamiento lascivo, sir pura avaricia, junto con todos los demás de nuestra nobleza, y además no ha tenido miedo de insultarte a ti, mi señor, que ahora estás designado para ser su juez, llamándote un villano impío con muchos otros términos difamatorios, con los que ha manchado a la mayoría de la gente de nuestra ciudad. Cuando este calumniador contó su historia, el juez dirigió su discurso al prisionero en el banquillo, diciendo: tú, renegado, hereje y traidor, ¿has oído lo que estos honestos caballeros han testificado en tu contra? ¿Puedo decir algunas palabras en mi propia defensa?, dijo Fiel. Canalla, canalla, no mereces vivir más que ser asesinado inmediatamente en el lugar, dijo el juez. Sin embargo, para que todos vean nuestra gentileza hacia ti, escuchemos lo que tienes que decir,
vil renegado. Fiel presentó su defensa. Primero, digo, entonces, en respuesta a lo que ha dicho el señor Envidia, nunca dije nada más que esto, que cualquier regla, ley, costumbre o pueblo que esté en contra de la palabra de Dios está diametralmente opuesto al cristianismo. Si he dicho algo incorrecto en esto, convénzame de mi error, y estoy listo aquí ante ustedes para retractarme. En cuanto al segundo, es decir, al señor Superstición, y su acusación contra mí, solo dije esto, que en la adoración de Dios se requiere fe divina, pero no puede haber fe divina sin una revelación divina de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se inserte en la adoración de Dios que no sea conforme a la revelación divina, es solo una fe humana, una fe que no será provechosa para la vida eterna. En tercer lugar, en cuanto a lo que ha dicho el señor calumniador, digo, evitando términos como que se dice que me burlé y cosas por el estilo, que el príncipe de esta ciudad, con toda la chusma, sus acompañantes mencionados por este caballero, son más dignos de estar en el infierno que esta ciudad y país. Así que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces el juez llamó al jurado, que todo este tiempo había estado presente para escuchar y observar. Caballeros del jurado, ven a este hombre sobre quien se ha hecho tanto alboroto en esta ciudad. También han escuchado lo que estos dignos caballeros han testificado en su contra. Además, han escuchado su respuesta y confesión. Ahora está en su responsabilidad ahorcarlo o salvarle la vida. Pero, aún así, creo que es necesario instruirlos en nuestra ley. El juez continuó. Hubo un decreto promulgado en los días de Faraón el Grande, siervo de nuestro príncipe, que para evitar que aquellos de una religión contraria se multiplicaran y se fortalecieran demasiado para él, sus varones debían ser arrojados al río. También hubo un decreto promulgado en los días de Nabucodonosor el Grande, otro de sus siervos, que cualquiera que no se postrara y adorara su imagen de oro sería arrojado al horno de fuego. También hubo un decreto promulgado en los días de Darío, que, por algún tiempo, cualquiera que invocara a cualquier dios excepto a él sería arrojado al foso de los leones. Ahora, este rebelde ha quebrantado la esencia de estas leyes, no solo en pensamiento, lo cual no se puede permitir, sino también en palabra y obra, lo cual, por lo tanto, debe ser intolerable. Por lo que respecta a Faraón, su ley se hizo bajo la suposición de prevenir el mal, sin que aún se evidenciara ningún crimen. Pero aquí hay un crimen evidente. En cuanto al segundo y tercer decreto, ven que él disputa contra nuestra religión, y por la traición que ha confesado, merece morir. Entonces el jurado se retiró, cuyos nombres eran el señor Ceguera, el señor Nada Bueno, el señor Malicia, el señor Ama la Lujuria, el señor Vividor, el señor Colérico, el señor Altanero, el señor Enemistades, el señor Mentiroso, el señor Crueldad, el señor Odia la Luz, el señor Inclemente. Cada uno dio su veredicto privado contra fiel entre sí, y después concluyeron por unanimidad declararlo culpable ante el juez. Y primero entre ellos, el señor Ceguera, el presidente, dijo, «Veo claramente que este hombre es un hereje». Le siguió el señor Nada Bueno, quien dijo, «Fuera con semejante individuo de la tierra». «Sí», dijo el señor Malicia, «porque odio hasta su apariencia». Entonces el señor Ama la Lujuria dijo, «Nunca podría aguantarle». «Ni yo», dijo el señor Vividor, «porque siempre estaría condenado mi camino». «Ahórquenlo, ahórquenlo», dijo el señor Colérico. «Un miserable y despreciable», dijo el señor Altanero. «Mi corazón se rebela contra él», dijo el señor Enemistades. «Es un pillo», dijo el señor Mentiroso. «Ahorcarlo es demasiado bueno para él», dijo el señor Crueldad. «Despachémoslo de una vez», dijo el señor Odia la Luz. Entonces dijo el señor Inclemente, «Si me dieran todo el mundo, no podría reconciliarme con él. Por lo tanto, declaramos que es culpable de muerte». Y así lo hicieron. Por lo tanto, fue condenado de inmediato a ser llevado del lugar donde estaba al lugar de donde vino, y allí ser sometido a la muerte más cruel que pudiera inventarse. Por lo tanto, lo sacaron para proceder con él, según su ley, y primero lo azotaron, luego lo golpearon,
Luego le cortaron la carne con cuchillos. Después de eso, lo apedrearon. Luego lo pincharon con sus espadas. Y por último, lo quemaron hasta reducirlo a cenizas en la hoguera. Así llegó Fiel a su fin. Ahora vi que detrás de la multitud había un carro y un par de caballos esperando a Fiel, quien, tan pronto como sus adversarios lo hubieran despachado, fue elevado hasta él, y de inmediato fue llevado a través de las nubes con el sonido de las trompetas, hacia la puerta celestial, el camino más cercano. Pero en cuanto a Cristiano, tuvo un breve respiro y fue devuelto a la prisión, así que permaneció allí por un tiempo. Pero aquel que todo lo gobierna, teniendo el poder de su furia en su mano, hizo que Cristiano escapara de ellos por ese momento y siguió su camino. Y mientras iba, cantando, diciendo: Bien, Fiel, has profesado fielmente a tu Señor, con quien serás bendecido. Los infieles, con todos sus deleites de vanidad, entre tanto gritan bajo tormentos infernales. Canta, Fiel, canta, y deja que tu nombre sobreviva, porque, aunque te mataron, aún vivo estás. El progreso del peregrino. Por John Bunyan. Capítulo 6. La feria de la vanidad. Colgado en el madero.